Bueno, entonces, continuando lo que dijimos, ¿verdad? Cuando el quinoácido llega al intestino, de la pared del intestino, se liberan dos hormonas, la secretina, que estimula la secreción pancreática rica en bicarbonato, y la colecistocinina, que estimula la secreción la secreción rica en zimógenos, la secreción pancreática rica en zimógenos. ¿Qué va a enviar la colecistocinina? Va a enviar tripsinógeno, quimotripsinógeno, prolactasa, procarboxipeptidasa ALB, y también le va a avisar a la vesícula biliar que envíe bilis para multiplicar grasas y va a enlentecer el vaciado gástrico. De esa manera, para que no llegue tanta cantidad de alimentos y el intestino sea incapaz de neutralizar eficientemente el quimoácido. Bueno, el páncreas va a traer diferentes enzimas. Cada enzima reconoce diferentes aminoácidos. La tripsina es secretada como tripsinógeno. En la pared del intestino se secreta enteroquinasa. La enteroquinasa corta un pequeño fragmentito y el tripsinógeno se convierte en tripsina. Esta tripsina, a su vez, es capaz de activarle a otro tripsinógeno y esto se llama autocatálisis. La tripsina reconoce donde hay arginina y lisina. La quimotripsina es secretada como quimotripsinógeno. Es activada por la tripsina y tiene un gran poder. La quimotripsina tiene un poder muy importante en la digestión de la leche en el intestino. Atiendan que acá dice quimotripsina, ¿verdad? Acuérdense de triptófano, era un aminoácido aromático, entonces quimotripsina, aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, y a eso se le suma la metionina, un aminoácido azufrado. Tripsina, aminoácidos básicos, lisina y arginina. La elastasa reconoce aminoácidos pequeños, lisina, alanina y valina, los primeros aminoácidos. Y la carboxipeptidasa, la A, cualquier aminoácido que no sea básico, y la B, solamente aminoácidos básicos. Entonces, de acuerdo a esta capacidad de reconocimiento, van a ir cortando la cadena polipeptídica en fragmentos cada vez más pequeños. Y por último, van a quedar tripéptidos o dipéptidos, y esos tripéptidos y dipéptidos van a ser hidrolizados por las aminopeptidasas del intestino. Miren acá, hablando de activación enzimática, la secretina o la colecistocinina activan la liberación de los zimógenos mediante aumento de AMP cíclico. Quiere decir que se unió a un receptor, el receptor activó a la proteína G, la proteína G le avisó a adenilato ciclasa, adenilato ciclasa le dijo, voy a enviar un segundo mensajero, convirtió ATP en AMP cíclico y AMP cíclico permitió el aumento de AMP cíclico en el citosol, permitió que el páncreas envíe bicarbonato o envíe zimógenos. Bueno, esto es para hacer de vuelta una pequeña revisión. El ácido clorhídrico va a activar el pepsinógeno a pepsina. La renina va a servir para coagular la leche. En el intestino vamos a tener toditos los zimógenos. El tripsinógeno por la enteroquinasa va a convertirse en tripsina y la tripsina va a activar la elastasa, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. Los péptidos más pequeños se hidrolizan completamente en la pared
por las peptidasas intestinales. Esto es para ver cómo ocurre la activación proteolítica. Acá vemos a la tripsina como activador del quimotripsinógeno, de la prolactasa, de la procarboxipeptidasa A y B. Y el activador del tripsinógeno, la enteroquinasa intestinal. Para repasar un poquito de vuelta, la tripsina es una endopeptidasa, está secretada en forma de tripsinógeno, es activada por la enteroquinasa intestinal y actúa donde hay lisina y arginina, aminoácidos básicos. Lisina, más o menos para que puedan relacionar, lisina y arginina, ¿sí? Los que terminan en ina, lisina y arginina. Entonces ya van a saber que la tripsina actúa sobre los que terminan en ina, lisina y arginina. Y van a generar péptidos más cortos y algunos aminoácidos libres. Miren, triptófano. Triptófano forma parte de aminoácidos aromáticos. ¿Quiénes eran aminoácidos aromáticos? Fenilalanina, tirosina y triptófano. Entonces, quimotripsina va a activar sobre esos aminoácidos, además de metionina y de leucina. ¿Quién le activa al quimotripsinógeno? La tripsina. Va a generar la misma cosa, péptidos de tamaño menor y algunos aminoácidos libres. La elastasa también es activada por la tripsina y actúa sobre donde hay aminoácidos pequeños, él corta allí. Por delante del aminoácido corta, mete agua y va cortando, es una hidrolasa. ¿Qué reconoce la elastasa? Alanina, glicina y serina. La carboxipeptidasa A y la B van a reconocer la primera, cualquier aminoácido terminal que no sea básico, y la B va a reconocer aminoácidos, B de básico, ¿sí? Aminoácidos básicos. ¿Y cuáles eran los aminoácidos básicos? Lisina y arginina. Y el producto final va a ser aminoácidos libres, dipéptidos o bien tripéptidos. En el intestino, la enzima más importante es la enteroquinasa. ¿Por qué esa es la enzima más importante? Porque si no logramos activarle a la tripsina, no vamos a poder activar el resto de las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, no vamos a poder digerir proteínas. La digestión completa de las proteínas requiere aproximadamente 4 horas. El que más tarda en digerirse, los carbohidratos normalmente entre 2 a 3 horas, igual que los lípidos, y las proteínas entre 4 a 6 horas. Eso implica la complejidad de la molécula en el momento de la digestión. El último grupo de enzimas que se encuentra en el intestino son las aminopeptidasas. Y las aminopeptidasas atacan la cadena donde hay un aminoácido N-terminal. Dentro de un ratito voy a hacer un sucio para que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, para absorber aminoácidos necesitamos transportadores, como siempre. Los aminoácidos son moléculas cargadas, algunas tienen carga positiva, otras tienen carga negativa, otros tienen anillos muy grandes como los aromáticos, ¿verdad? Entonces necesitan una proteína transportadora. En el intestino hay varias proteínas transportadoras de aminoácidos y cada proteína transportadora transporta un grupo de aminoácidos. No es que transporta un solo aminoácido, sino que transporta un grupo de aminoácidos. Al igual que las proteínas GLUT necesitan de la bomba sodio-potasio ATPasa para poder transportar a través de la mucosa del enterocito.
Esto para hacer un poquito un resumen, fíjense. Si yo comí un rico asado, en el estómago, el ácido clorhídrico va a estimular la secreción de la pepsina. La pepsina reconoce aminoácidos aromáticos y leucina, igualito que quimotripsina. Pepsina y quimotripsina reconocen el mismo grupo de aminoácidos. Entonces, la pepsina va a generar péptidos de menor tamaño. ¿Cómo se llaman estos péptidos de menor tamaño? Peptonas y polipéptidos. Estos van a llegar al intestino. El intestino le va a avisar al páncreas que hay proteínas y que hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué va a hacer el páncreas? Va a enviar bicarbonato para neutralizar el quimoácido y va a enviar un pool de simógenos. Estos simógenos se van a encargar de digerir las proteínas. La tripsina ataca las inas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las inas? ¿Cuáles eran las inas entre los aminoácidos? Alanina puede ser. Cierto que alanina también tiene ina, me olvidé de ese detalle. Pero en el caso de Fenilalanina. también todo, bueno, creo que ese no es un parámetro bueno para eso. Pero es lisina y arginina, ¿sí? Solamente aminoácidos básicos. Olviden esas inas porque por lo que veo hay muchos aminoácidos con ina, pero solamente los básicos, ¿sí? Y acá tenemos lisina y arginina. De triptófano, aminoácido aromático. Fenilalanina, tirosina, triptófano. Y en lactasa, aminoácidos pequeños. Glicina, alanina y valina. Entonces, la acción de estas enzimas va a generar cada vez oligopéptidos más pequeños. Y acá ya vamos a tener dipéptidos o tripéptidos nada más. Y las enzimas del intestino que están embutidas en la pared, entre los pelitos del intestino, terminan la digestión y le envían al transportador. El transportador es una proteína que necesita energía para transportar estos aminoácidos. Por lo tanto, está acoplada a la bomba sodio-potasio ATPA. Esto es de vuelta a un repaso. Las proteínas se convierten en polipéptidos, los polipéptidos en oligopéptidos, los oligopéptidos en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. ¿Qué es lo que se absorbe? Solamente aminoácidos. Ojo, no se absorbe proteína. Si se absorbiera proteína, enseguida el cuerpo reaccionaría contra ella. Porque supongamos que nosotros no tenemos gluten, nosotros no fabricamos gluten. Si hubiéramos absorbido gluten, el anticuerpo que fabricamos cuando entra una sustancia extraña, atacaría el gluten rapidísimo y el ataque sería en el torrente sanguíneo. Y eso podría causar la muerte del paciente en menos de media hora. Este ataque también ocurre en la mucosa intestinal, pero fuera del intestino, no en la pared, ni mucho menos en el torrente sanguíneo. Y el producto de este ataque constituye la enfermedad celíaca. Cuando el cuerpo deja de reconocerle a las proteínas del trigo, entonces generan anticuerpos, las atacan y eso conduce finalmente a la aparición de la enfermedad celíaca. Ojo con esto, si uno no se diagnostica celiaquía a tiempo, inflama tanto el intestino que a largo plazo produce cáncer de intestino delgado. La celiaquía es una de las principales causas de la aparición del cáncer de intestino delgado. Así que mucho cuidado cuando tengan pacientes que presenten síntomas de celiaquía, como por ejemplo la diarrea, la flatulencia, la anemia, las lesiones en la piel, los trastornos en el sueño, la caída de pelo, la falta de crecimiento de las uñas. Entonces, todas esas deficiencias nutricionales siempre les tiene que hacer sospechar de que hay celiaquía. La desnutrición produce retardo en el crecimiento, retardo en la captación de la información y tenés un niño asténico que no quiere jugar,
que tiene dificultad en el aprendizaje en la escuela. Bueno, de vuelta, espero que quede muy claro. La proteína va a generar péptidos, los péptidos van a generar dipéptidos, los aminoácidos van a entrar a la mucosa del enterocito. La entrada en la mucosa del enterocito implica proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras, en su gran mayoría, están acopladas a la bomba sodio-potasio ATPase. Ya no digo nada porque ya dice todo, ¿verdad? Y ya es de vuelta para ver. Los transportadores de aminoácidos son los siguientes. El transportador A transporta aminoácidos de cadenas laterales cortas, los pequeños, glicina, alanina, serina, y transporta metionina y prolina. Dependen exclusivamente del transporte de la bomba sodio-potasio ATPasa para hacer su trabajo. Esto es para que ustedes vean. Miren, acá tenemos nuestros aminoácidos libres. Acá tenemos un tripéptido. Acá tenemos un dipéptido. Las tripeptidasas y las dipeptidasas están embutidas en la membrana entre los pelitos del intestino y quimo. Entonces, para que el aminoácido ingrese en el interior del enterocito, estas son las proteínas transportadoras. Son como poros con puertas. Se abren aquí, luego se cierran y vuelven a abrirse hacia adentro. Pero todas necesitan de la bomba sodio-potasio ATPase. La hidrólisis del ATP genera la energía necesaria para que el aminoácido ingrese. Bueno, hay otro transportador que se llama ASC o transportador de aminoácidos neutros y transporta alanina, serina y cisteína. El sistema X se llama también transportador de aminoácidos ácidos y solamente transporta aspartato y glutamato. Solo transporta aminoácidos ácidos. El transportador Y se llama transportador de aminoácidos básicos y transporta lisina y arginina. El transportador N transporta aminoácidos amídicos. ¿Se acuerdan que el glutamato generaba glutamina y el aspartato genera parrafina? Pero esos ya son amidas. Entonces, el sistema N o el transportador N transporta aminoácidos amídicos. El sistema beta transporta beta-alanina y un aminoácido, un derivado de aminoácido que se llama taurina. ¿Qué problemas intestinales podemos tener, además de la celiaquía, que es la fabricación de anticuerpos contra las proteínas extrañas? Podemos tener también lo que se llama el síndrome de mala absorción proteica. Ojo con eso. Hay síndrome de mala absorción grasa, ¿verdad? Y hay síndrome de mala absorción proteica. ¿Cómo yo puedo saber si mi paciente tiene o no tiene síndrome de mala absorción proteica? Hay un análisis de materia fecal que se llama coprofuncional. Copro, ¿verdad? Parasitológico para buscar vermes y protozoarios, y el coprofuncional para el síndrome de mala absorción. Entonces, si ustedes tienen como pacientes niños o adultos, pero más niños que adultos, generalmente son los que sufren síndrome de mala absorción proteica. Y el otro grupo que a la larga te hace son los pacientes con cáncer. Lastimosamente hacen síndrome de mala absorción grasa y síndrome de mala absorción proteica. Entonces, si llega a mi consultorio una persona con síndrome de mala absorción, que tiene flatulencia, que tiene anemia porque no absorbe ningún nutriente, entonces se le pide coprofuncional. ¿Qué aparece en el coprofuncional? En el coprofuncional aparece, ¿verdad?
se observan gotas de grasa. Si dice se observan gotas de grasa, síndrome de mala absorción grasa. Pero dice en el análisis, se observan fibras musculares de escasa digestión. Quiere decir que el asado prácticamente no se digirió. Entonces se sospecha que el paciente tiene síndrome de mala absorción proteica. ¿Dónde puede estar la falla? En el transportador de aminoácidos. El transportador de aminoácidos no está absorbiendo lo suficiente, o el otro problema, atiendan acá, que puede ser es que el páncreas no esté produciendo cantidades suficientes de enzimas que lleven a cabo el corte de las proteínas. Entonces, que sea intestinal es leve, pero si es pancreático es gravísimo. Porque si hay problemas para que el páncreas envíe las tijeritas, entonces sí o sí hay que sospechar de un carcinoma de hígado, de vesícula o de páncreas. O, en todo caso, una pancreatitis que puede ser por traumatismo o de origen viral. Les doy un ejemplo. El famoso virus que produce papera, que es un agrandamiento de la glándula parotídea, por eso se llama papera o parotiditis, ¿verdad? Itis significa inflamación, parótida, glándula parótida, la que produce la saliva. Entonces, este mismo virus puede inflamar el páncreas y producir pancreatitis. Por eso es que es muy, ahora yo hace añares, pero añares, hace 20 años que no veo paperas, ¿verdad? Y eso anteriormente era muy frecuente, sumamente frecuente. En la escuela todo el mundo tenía papera, pero actualmente yo hace muchísimos años que no veo papel. Bueno, entonces la falla puede ser o que el páncreas no esté enviando cantidades suficientes de enzimas, o que el problema está en el transportador de aminoácidos. Si el transportador de aminoácidos básicos está alterado, entonces no se va a absorber lisina, arginina, cisina, que es otro derivado de aminoácidos, o lisina, otro derivado, vamos a ver la próxima clase, lisina, arginina, van a aparecer en la orina. ¿Y qué ocurre? Normalmente estos pacientes tienen cálculo de cistina, que es un derivado de arginina y de lisina. Entonces, ¿qué ocurre? Que los pacientes hacen cálculos renales y como consecuencia de eso, en un análisis de orina aparecen los cristales de cistina. Y la presencia de cristales de cistina en la orina indica que hay una alteración en el transportador de aminoácidos básicos, lisina y arginina, y la enfermedad se llama cicinuria. Si hay alteración en el transportador de glicina, prolina e hidroxiprolina, el problema está en que, de igual al anterior cuadro patológico, en la orina aparecen estos aminoácidos. O sea, va a aparecer prolina, lisina o hidroxiprolina. Y la patología se llama inmunoglicinuria. Estas patologías ya son bastante más raras. O sea, si ustedes el día de mañana o en algún momento determinado tienen este tipo de pacientes, entonces, ¿qué hacen? ¿Verdad? ¿Qué hacen? Sencillo. Van a tener una receta para estos pacientes. Hay que reducir aquellos aminoácidos que estén ricos en estos, aquellas proteínas que sean ricas en lisina y arginina, y derivan al paciente al gastroenterólogo. Entonces se envía una atenta nota, estimado doctor,
la paciente recurre a consultorio por los siguientes síntomas: flatulencia, diarrea, se le realiza análisis pertinentes, ¿verdad? Hemograma y coprofuncional, y se encuentra anemia y proteínas en las heces. Entonces, ¿qué hace? Se le deriva al paciente al gastroenterólogo con una atenta nota, en donde el gastroenterólogo puede hacerle el seguimiento correcto a la paciente, y si hay alguna medicación que se debe instalar, se instala para tratar de recuperar la integridad fisiológica del paciente en este caso. Y más si se trata de una criatura, ¿no? Porque el retraso en el crecimiento puede producir retraso en el aprendizaje, y eso puede implicar muchos problemas para la familia posteriormente. Bueno, hay otra enfermedad que es un poco más frecuente, que se llama enfermedad de Carnot, y en este caso el transportador defectuoso es el transportador de aminoácidos neutros. Los pacientes pierden triptófano por la orina y tienen fotosensibilidad, no pueden mirar el sol, tienen sensibilidad a la luz y tienen picazón en todo el cuerpo. El triptófano genera unos productos metabólicos que, cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, tiende a generar un compuesto de color azul intenso. Entonces la criatura orina, su orina es de color oscuro, de color azul, ¿verdad? Y eso tiñe pañales en recién nacidos. Entonces, bueno, uno ya sabe que en este caso el paciente está teniendo un síndrome de mala absorción proteica y probablemente se trate de la enfermedad de Carnot. Ojo, que el teñido de los pañales de recién nacido es un signo clínico característico de la enfermedad de Carnot. Bueno, algunos aminoácidos, miren, eso para que vean la utilidad de los aminoácidos de la alimentación. Glutamina y asparagina son utilizados como combustible en el intestino y en el riñón. ¿Se acuerdan que glutamina se convertía en un aminoácido esencial cuando hay infecciones y cuando hay quemaduras y cuando uno está en terapia intensiva? La glutamina y la asparagina, en la próxima clase vamos a ver que pueden generar glutamato y aspartato. El glutamato puede generar alfa-cetoglutarato y el aspartato puede generar oxalacetato. Entonces, ¿qué ocurre? Generan intermedios del ciclo de Krebs y pueden ser utilizados como combustible. Los aminoácidos de cadena ramificada, que son leucina, isoleucina y valina, leucina, isoleucina y valina, son utilizados por el músculo y el cerebro como combustible. Inclusive hay suplementos de aminoácidos de cadena ramificada que se utilizan exclusivamente para mejorar el tono muscular. Y el resto de los aminoácidos son metabolizados en el hígado. Por lo tanto, el principal sitio en el que se puede utilizar los aminoácidos de la alimentación constituye nuevamente el hígado. Bueno, muy bien. Quiero mostrarles antes, bueno, de un segundito nada más. Un ratito me voy a ir a Word, ¿sí? Un segundo voy a abrir un Word para mostrarles cómo ocurre la digestión, ¿sí?
Ahora quiero que miren, por favor, un ratito para que ustedes se den cuenta de cómo ocurre la digestión y cómo terminamos produciendo exclusivamente aminoácidos. ¿Ok? Bueno, entonces yo tengo en se me ocurrió comer asado. ¿Ah? El asado va a contener un alto, o sea, va a ser muy rico en proteínas. Estas proteínas van a tener una cadena polipeptídica de 80 aminoácidos. Es chiquito, ¿verdad? Bueno, quiero que miren acá, voy a hacer un pequeño fragmento de lo que va a ser esta cadena. Entonces mi cadena va a tener glutamina, va a tener alanina, va a tener serina, va a tener, perdón, glutamina, va a tener fenilalanina, va a tener cisteína, va a tener arginina, va a tener glicina, muy bien. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Pregunto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, muy bien. Supónganse que este es la cadena o la proteína de menor tamaño que llega al intestino. Entonces el páncreas secreta las enzimas. Empezamos con la primera, tripsina. La tripsina va a mironear en esta cadena polipeptídica y va a buscar si hay un aminoácido que él reconoce. La tripsina reconoce aminoácidos básicos, lisina y arginina. Entonces mironea y encuentra aquí lisina. ¿Qué significa eso? Que va a cortar acá en este punto. Va a haber un corte en este punto. Entonces, vamos a hacer esto. La tripsina va a cortar en este punto. Voy a marcar acá este aminoácido de color rojo, ¿verdad? Y el producto de la tripsina, fíjense que va a ser glutamina, que va a seguir unido a alanina, a metionina, a fenilalanina, a cisteína, a asparagina, ¿verdad? A lisina, pero el glutamato, fíjense, ya va a quedar libre. El glutamato ya puede atravesar la mucosa intestinal gracias al transportador de aminoácidos ácidos. Muy bien. La tripsina dice, yo ya terminé mi tarea, acá ya no hay más nadie a quien yo pueda reconocer. Entonces entra en acción la quimotripsina. La quimotripsina tripfenilalanina, tirosina y triptófano reconoce aminoácidos aromáticos. Entonces empieza a mironear y encuentra aquí un aminoácido aromático. Por lo tanto, va a cortar aquí. ¿Cuál va a ser el producto? Glutamina, por un lado, va a estar unido a alanina, a metionina, a fenilalanina. Pero ¿qué me va a sobrar por otro lado? Voy a tener cisteína, asparagina y lisina. Entonces, tengo un péptido de menor tamaño y acá tengo un tripéptido. Muy bien. La quimotripsina dice, mi trabajo terminó, yo ya no tengo nada que hacer. Y entra en acción la elastasa. La elastasa reconoce aminoácidos pequeños, glicina, alanina, ¿verdad? Y serina. Mira acá y dice, oh, acá hay un aminoácido que a mí me gusta y va a cortar ahí. Mironea este otro y acá no hay ni alanina, ni serina, ni glicina. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? Fíjense, vamos a tener glutamina
que va a estar unida a la alanina, más, voy a tener otro péptido, metionina unida a fenilalanina, más cisteína unida a asparagina unida a lisina. Miren, acá tenemos, fíjense, un dipéptido, otro dipéptido y otro tripéptido. ¿Quiénes van a terminar el trabajo? Las dipeptidasas y las tripeptidasas. Y las tripeptidasas. Las dipeptidasas van a cortar aquí, van a generar aminoácidos libres y la tripeptidasa va a reconocer un tripéptido y va a cortar. Entonces, acá vamos a tener como producto glutamina más alanina más metionina más fenilalanina más cisteína más asparagina más lisina. Y allí estos aminoácidos pueden atravesar la mucosa intestinal, ingresar en la mucosa de los enterocitos mediante los